Un llamamiento en las Escrituras se trata de un llamamiento divino, o sea, Dios hace un llamado a través de sus siervos, ya sea un profeta o un apóstol. Ahora, las personas que responden al llamado divino forman un grupo y luego ese grupo se titula una iglesia, porque la palabra iglesia significa una asamblea de personas que han sido llamadas. También en las Escrituras, el Espíritu Santo usa la palabra llamado y llamamiento para demostrar que Dios ha hecho diferentes llamados en diferentes épocas y para diferentes grupos de personas, o sea, para diferentes iglesias. Para demostrar esto, veamos 10 ejemplos de la palabra llamado o llamamiento. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Primera de Corintios 1:26, consideren pues, hermanos míos, también su llamado, porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son de la nobleza. Primera de Corintios 7:20. Cada quien quédese en la condición en la cual fue llamado. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de su llamamiento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Estas 10 referencias pertenecen a 3 llamamientos principales en las Escrituras. Primero, el llamamiento de Israel. Segundo, el llamamiento de la Iglesia de Dios. Este es un grupo de personas que fueron llamadas en el periodo de entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 28, verso 28. Y tercero, el llamamiento de la iglesia que es su cuerpo, la iglesia del misterio. Entonces, como pueden ver, en las Escrituras tenemos 3 llamamientos, no 2. Entonces, para tener un buen entendimiento claro de las Escrituras, debemos de hacer una distinción entre estos 3 llamamientos y principalmente hacer una distinción entre la iglesia de Dios, que se formó durante Hechos capítulo 2 y duró hasta Hechos capítulo 28, y la iglesia que se formó después de Hechos capítulo 28, que viene siendo la iglesia que es su cuerpo, la iglesia del misterio. El llamamiento de la iglesia de Dios empezó en Hechos capítulo 2, en el día de Shavuot, o sea, en el día de Pentecostés. Y podemos leer acerca de esa iglesia empezando en Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 28, verso 28. Y nos podemos dar cuenta que este llamamiento al principio era principalmente y exclusivamente judío, para los judíos, hasta llegar al capítulo 10. Pero entonces el apóstol Pedro
usó las llaves del reino para abrir las bendiciones del reino de Dios sobre los gentiles, empezando con la familia de Cornelio, que vivía en la ciudad de Jope. Y de ahí, escuchen esto, de ahí los gentiles empezaron a formar parte del llamamiento de la iglesia de Dios, como se menciona en Hechos capítulo 20, verso 28. Y también, desde Hechos capítulo 10 hasta Hechos capítulo 28, verso 28, los gentiles eran considerados semilla de Abraham. ¿Escucharon eso? Los gentiles eran considerados hijos de Abraham y herederos de las promesas hechas a Abraham, como nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y también, en ese mismo periodo, o en esa misma época del libro de los Hechos, los gentiles eran injertados a ese llamamiento. ¿Para qué? Para provocar a celos al resto de Israel, o sea, a los judíos que no creían, como se nos dice en Romanos 11, verso 11. Otra cosa, en esa misma época, los creyentes gentiles eran considerados como olivos silvestres, como se nos dice en Romanos capítulo 11, verso 17, y eran injertados en el buen árbol del olivo. El buen árbol del olivo significa el remanente de Israel, o sea, los creyentes de Israel. Pero este injerto era contra la naturaleza, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:24. Y no solo esto, sino que también el injerto de los creyentes gentiles al llamamiento de la iglesia de Dios era para provocar a los incrédulos de Israel a que imitaran, o por lo menos a que siguieran el ejemplo de la fe de los gentiles que sí estaban creyendo. Pero desafortunadamente el resultado fue todo lo contrario. Los incrédulos de Israel endurecieron sus corazones, taparon sus oídos y cerraron sus ojos. Hechos capítulo 28, verso 27. ¿Y qué fue el resultado de todo esto? Simplemente que tuvimos otro resultado. En Hechos capítulo 28, verso 28, cuando dice, sepan pues que esta salvación de Dios es enviada a los gentiles y ellos oirán. Y no solo eso, sino que en el año 70 AD, los ejércitos romanos destruyeron al país de Israel, esparcieron a los judíos por todo el mundo. El gran templo de la ciudad de Jerusalén quedó desboronado. No quedó piedra sobre piedra, tal y como el Mesías se los había advertido. Y el propósito del llamamiento de la iglesia de Dios en esa misma época quedó suspendido. Ese llamamiento fue puesto a un lado y la iglesia de Dios fue puesta en pausa. El apóstol Pablo le escribió 7 cartas a ese grupo llamado la iglesia de Dios, que fueron Primera y Segunda de Corintios, la carta a los Hebreos, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. La mayoría de los cristianos están fallando en reconocer lo que sucedió en Hechos capítulo 28, verso 28. La mayoría de los cristianos están fallando en reconocer el propósito divino que tenemos aquí en Hechos capítulo 28, verso 28. La mayoría de los cristianos están fallando en reconocer que aquí tenemos una línea de división, una línea que divide los tiempos señalados y los propósitos de Dios. Es muy importante que entendamos esta gran verdad para poder tener un buen entendimiento de las Sagradas Escrituras y de la voluntad, los propósitos y los planes de Dios. Porque permítanme decirles que de aquí, de Hechos capítulo 28, verso 28, depende toda la verdad para los tiempos presentes en que vivimos nosotros. Porque escuchen esto con atención. Aquí en Hechos capítulo 28 terminaron los tiempos de Shavuot,
En otras palabras, aquí en Hechos capítulo 28, terminaron los tiempos de Pentecostés. Lo vuelvo a repetir, aquí en Hechos capítulo 28, donde tenemos esa línea de división, terminaron los tiempos de Pentecostés. Pero escuchen esto también, aquí mismo en Hechos capítulo 28, verso 28, empezó una nueva era, una nueva administración, una administración nueva del favor inmerecido, el favor de Dios que no nos merecemos, pero que Dios nos quiere dar gratis, más bien conocido como la gracia de Dios. A este lado de la línea de división, a este lado de Hechos capítulo 28, verso 28, tenemos un llamamiento nuevo, un llamamiento de Dios nuevo. Escuchen esto, ahí se formó un llamado nuevo, el llamamiento de la iglesia que es su cuerpo, en donde el Cristo es la cabeza. Es la iglesia del misterio, la que empezó cuando la iglesia de Dios, la que corrió desde Hechos 2 hasta Hechos 28, fue puesta a un lado. A la iglesia del misterio, la iglesia que es su cuerpo, el apóstol Pablo también le escribió 7 cartas. Esas 7 cartas fueron escritas después de Hechos capítulo 28, verso 28, que son Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Pero hasta que dejemos las tradiciones religiosas atrás y hasta que dejemos las enseñanzas equivocadas atrás y hasta que dejemos toda confusión atrás y hasta que reconozcamos que aquí tenemos 3 llamamientos distintos, entonces y hasta entonces es que podremos avanzar hacia adelante, sabiendo y conociendo cuál es la esperanza de su llamamiento. Ahora vamos a hablar de la esperanza de su llamamiento, tal y como nos dice el apóstol Pablo en su oración, cuando estaba orando en Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Veamos lo que dice. El apóstol Pablo dijo así: no dejo de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado. Lo vuelvo a leer. ¿Para qué? Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y así puedan entender cuál es la esperanza de su llamado, cuál es la esperanza de su llamamiento, que puedan entender cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él. Noten que dice la esperanza de su llamado, o sea, del llamamiento de Dios. Y si nos preguntamos, ¿por qué es su llamamiento? La respuesta es, porque Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Y Dios el Padre es el que nos eligió antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y Dios el Padre es el que nos predestinó con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesús el Cristo, Efesios 1:5. Y Dios el Padre es el que nos hizo aceptos en el amado, o Dios el Padre nos aceptó en el amado, Efesios 1:6. Y por eso este llamamiento viene de Dios el Padre, y Él es la fuente de toda bendición. Y todo esto es conforme y según su buena voluntad y su propósito, Efesios 1:9. Este es su llamado. Nosotros, como miembros de este llamado, lo podemos referir como nuestro llamado, y tenemos que siempre recordar
que nuestro llamado está muy relacionado con nuestro andar, o sea, nuestra manera de vivir. En otras palabras, doctrinalmente, este es su llamado, pero de ponerlo en práctica es nuestro llamado. Los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios se tratan de cómo es que debemos de vivir, qué es lo que tenemos que poner por práctica de acuerdo a nuestro llamamiento. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 4, versos 1 al 4. El apóstol Pablo dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestro llamamiento. ¿Notaron eso? Fuimos también llamados a una misma esperanza de nuestro llamamiento. Es el llamamiento de nosotros cuando respondemos a esta verdad de Dios. Solamente cuando nuestro entendimiento ha sido alumbrado para mirar, para ver que este es un llamamiento de Dios el Padre, es que entonces vamos a poder andar o a vivir dignos de nuestro llamamiento. En Efesios 1, 17 y 18, el apóstol ya nos dijo que a manera de poder ver cuál es la esperanza, a manera de poder ver cuál es la esperanza de su llamamiento, nuestro entendimiento requiere que sea alumbrado. ¿Escucharon eso? Nuestro entendimiento requiere que sea alumbrado. ¿Para qué? Para poder entender cuál es la esperanza de su llamamiento. El alumbramiento es un requisito. Muchos cristianos no solamente están fallando en reconocer que existen diferentes llamados en las Escrituras, sino que también están fallando en reconocer y entender que existen tres diferentes esperanzas. ¿Escucharon eso? Existen tres diferentes esperanzas y no solamente una. Desafortunadamente, esos creyentes cristianos que no han sido alumbrados, los ojos de sus entendimientos no han sido alumbrados, están enredados y no pueden ver cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, no pueden ver cuál es la esperanza del llamamiento de Dios. No pueden entender a dónde es que Dios los ha llamado. Permítanme decirles que la palabra esperanza aquí en las Escrituras significa confianza en un evento futuro. Esta es una esperanza segura, segura que sí se va a cumplir. Esta no es una esperanza con un signo de interrogación al final. Por ejemplo, hay personas que tienen una esperanza, pero no están seguros si se va a cumplir o no. Ellos simplemente están esperanzados. Pero no estamos hablando de ese tipo de esperanza aquí en las Escrituras. Aquí estamos hablando de una esperanza segura y sabemos que sí se va a cumplir. Por ejemplo, la esperanza de Israel es el Mesías, como nos dice el profeta Joel en el capítulo 3, verso 16. Y Yahvé rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahvé será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Una esperanza acarrea la idea de una expectación y nos llena de gozo y alegría. Pero escuchen esto, no todas las esperanzas en las Escrituras son iguales. Por ejemplo, la esperanza de Israel. La esperanza de Israel está basada en promesas de Dios hechas
a los padres. ¿A los padres de quién? A los padres de los hijos de Israel, o sea, a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Veamos lo que les dijo el apóstol Pablo a los judíos en Hechos capítulo 28, verso 20. Por esta causa les pedí que vinieran para verlos y comunicarles estas cosas, porque a causa de la esperanza de Israel estoy atado con cadenas. ¿Notaron eso? A causa de la esperanza de Israel estoy atado con estas cadenas. Y en Hechos capítulo 26, versos 6 y 7, el apóstol Pablo dijo así: pero hoy estoy aquí a causa de la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, y soy juzgado porque nuestras 12 tribus, las 12 tribus, esperan llegar a esta esperanza a través de diligentes oraciones de día y de noche. A causa de esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Noten con atención en el verso 6 que la esperanza aquí está basada en una promesa muy específica, como dice, que Dios hizo a nuestros padres, o sea, a los padres de los judíos, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora escuchen esto también con atención. Esta esperanza no puede ser confundida con una esperanza del un cuerpo de Efesios 4, porque aquí en Hechos 26, verso 7, está muy claro que se trata de una esperanza hecha a las 12 tribus, de Israel. Y recuerdan que dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Estoy seguro que ahora están preguntando, ¿cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? Pero primero debemos de entender que cada llamamiento de Dios, tiene muy específicamente su propia promesa, acompañada con su propia esperanza. En otras palabras, escuchen esto: cada compañía de los redimidos de Dios no realizará la misma esperanza, porque el Nuevo Testamento nos está señalando, nos está apuntando a 3 distintos lugares de bendición, que vienen siendo la tierra, la ciudad celestial y los lugares celestiales sobre todo. Y 3 diferentes grupos de creyentes disfrutarán la realización de su esperanza en una de estas 3 esferas. 1. El reino será establecido en la tierra. 2. Los vencedores del Antiguo Testamento y los creyentes del periodo del libro de los Hechos y los vencedores del Apocalipsis disfrutarán de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. 3. Los miembros del un cuerpo habitarán en los lugares celestiales sobre todo. Como ven, son 3 llamamientos, pero no tienen la misma esperanza. Más bien, son 3 llamamientos con 3 distintas esperanzas. Pero decir que nuestro llamamiento está relacionado con el reino es querer apropiarse de la bendición de otro grupo. O decir que la iglesia, que es tu cuerpo, va a disfrutar de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es tomar la promesa que fue hecha a otro grupo de creyentes. Pero escuchen esto: hasta que el Padre de Gloria intervenga en los corazones de los creyentes y alumbre con luz sus entendimientos, entonces y hasta entonces es que el creyente va a poder saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Hasta que Dios alumbre el entendimiento del cristiano, es que va a poder apreciar la gloriosa esperanza de la iglesia, que es su cuerpo.
Pero ya estando alumbrado y habiendo entendido la esperanza de esta administración presente, entonces es que podrá estar solícito en guardar la unidad del Espíritu que tenemos en Efesios 4:3. Algo muy necesario, algo muy integral y que es parte de la unidad que fue establecida por el Espíritu, es la una esperanza de nuestro llamamiento. Pero para poder guardar la una esperanza, primeramente tenemos que saber qué es. El creyente no va a poder estar solícito en guardar algo que ni siquiera conoce. Gracias por escuchar y continuaremos en el siguiente video. Dios los bendiga.